Hay noches en las que sientes que el silencio pesa más que cualquier palabra, y no porque falten cosas que decir, sino porque la mente, cuando cae el sol, se vuelve un escenario donde todo se amplifica. Los recuerdos buenos brillan más, los miedos hablan más alto, las dudas se cuelan por debajo de la puerta, y sin darte cuenta, tu respiración se acelera y tu pecho aprende a dormir con una pequeña alarma encendida. Hoy voy a proponerte algo que desarma esa alarma desde la raíz y la transforma en un pulso sereno que, contraintuitivamente, comienza a sentirse al otro lado aunque tú no hagas un solo movimiento hacia afuera. No vamos a jugar con mensajes a deshora, ni con tácticas vacías que prometen lo que no pueden sostener. Vamos a entrar en ese espacio íntimo antes de dormir, cuando la mente suelta un poco la guardia y el cuerpo decide qué emoción va a multiplicar durante la madrugada. Ahí es donde empieza un cambio que no necesita demostrarse con publicaciones, porque cuando se hace bien, el resultado se reconoce en cómo despiertas tú y en cómo despierta quien te tiene grabada en su memoria emocional, aunque haya prometido olvidarte. Tal vez te han dicho que si quieres que el día siguiente sea distinto, tienes que pensar en positivo y forzar una sonrisa frente al espejo. Pero tú y yo sabemos que eso es maquillaje sobre una piel cansada. Aquí no vamos a forzar nada. Vamos a instalar orden. Orden en la respiración, orden en la manera de acostarte, orden en la emoción que eliges sostener durante los minutos previos al sueño. Orden en la voz que le permites a tu mente cuando te quedas a solas con la almohada. Porque el cuerpo aprende por repetición y por intensidad. Y si cada noche lo entrenas en carencia, carencia será lo que multiplique. Pero si cada noche lo entrenas en una forma de suficiencia que no compite ni suplica, esa suficiencia se vuelve un campo que otros perciben sin saber por qué. Esto no es misticismo, es ritmo y enfoque. Es el tipo de conocimiento que separa a quien vive reaccionando de quien decide cuál será su tono, y lo sostiene hasta que el mundo se acomoda a él. Quiero que imagines por un instante que la noche es una imprenta. Lo que colocas en la plancha antes de apagar la luz. Eso mismo se repite una y otra vez mientras duermes, a veces en sueños que recuerdas, a veces en sensaciones que no logras nombrar, pero que dirigen tu ánimo al despertar. Si imprimes ansiedad, te levantas buscando pruebas de amor como quien busca oxígeno. Si imprimes presencia tranquila, te levantas con una certidumbre nueva que no necesita chequear el teléfono para saber que algo se está moviendo a tu favor. Y cuando esa imprenta trabaja a tu favor, sucede otra cosa curiosa. Alguien, a kilómetros de distancia, puede abrir los ojos con un peso dulce en el pecho y no entender por qué tu nombre aparece primero en su mente. No tiene lógica para él, y por eso mismo es tan poderoso. No es una idea, es un eco. No es un plan, es una atracción que su cuerpo recuerda antes que su cabeza lo apruebe. Para llegar a ese punto, no basta con desear mucho. El deseo sin método es gasolina que se quema rápido y te deja igual de sola frente a la madrugada. Lo que te propongo es un camino ordenado que comienza por algo que pocos se atreven a practicar en serio. La identidad antes de la intención. No se trata de acostarte pidiendo que algo ocurra, sino de acostarte siendo la persona en la que eso ya ocurre de manera natural. Parece un juego de palabras, pero es un vuelco fisiológico. La mandíbula se suelta, los hombros caen, la respiración encuentra un ritmo, el corazón deja de batir como si tuviera prisa, y el cerebro, al no detectar amenaza, te permite sostener una emoción limpia, sin convertirla en nostalgia dolorosa. Desde ese lugar, lo que en otros videos se presenta como técnica, aquí se convierte en una consecuencia obvia. Sé que quizá vienes con cansancio, con historias a medio cerrar, con promesas rotas y una lista de "si tan solo" que te acompañan desde hace semanas. Está bien. No hace falta que lo resuelvas todo esta noche. Hace falta que hagas una cosa muy concreta y la hagas bien. Elegir qué emoción va a ser tu ancla antes de dormir. ¿Cuál será la melodía que tu cuerpo cantará en silencio mientras descansas? Esa emoción no puede ser una súplica, no puede oler a ausencia, no puede pedir explicación.
Tiene que ser algo limpio que tu sistema reconozca sin dolor. Ternura sin deuda, complicidad sin drama, seguridad sin pruebas. Al principio quizá cueste encontrarla, porque la mente querrá colar escenas viejas y nombres propios. Pero si te quedas con la textura y sueltas la historia, verás cómo aparece un calor discreto en el centro del pecho que te dice, por aquí. Lo extraordinario es que cuando te duermes con ese calor discreto instalado, el sueño hace lo suyo sin que tengas que vigilarlo. Y aquí viene algo que rara vez se dice en voz alta. Entre las fases del sueño hay brechas donde el subconsciente está más abierto que en cualquier otro momento del día. Si te despiertas un instante y no traicionas el pacto, si no enciendes la pantalla, si no abres la puerta del ruido, tienes unos segundos de oro para reafirmar lo que sembraste sin agregar palabras, sin llamar a nadie, sin interferir. Esos segundos actúan como un sello. Cierran la carta. Y entonces sucede lo que tantas personas describen con la misma frase. No sé por qué, pero... Ese no sé por qué es tu señal de que la imprenta nocturna está trabajando para ti. No voy a contarte todavía todas las piezas del proceso, porque quiero que tu mente aprenda a esperar sin ansiedad, a quedarse conmigo hasta el final, a entender que hay una lógica y un ritmo que deben respetarse para que el cuerpo los acepte. Lo que sí puedo adelantarte es que este camino no requiere talento especial ni tiempos imposibles. Requiere honestidad. Requiere que dejes de apostar por lo inmediato a costa de tu paz, que te des permiso de reconstruir el cimiento en lugar de intentar pintar la fachada cada tarde. Una vez que saboreas ese otro modo de dormir y despertar, la necesidad de perseguirse cae sola. Y es entonces cuando el mundo, sin tu permiso expreso, empiezan a acercarse. Quizá te preguntes si esto funciona solo cuando hay algo latente entre ustedes, o si también sirve cuando la distancia parece definitiva. Mi respuesta, aunque incómoda, es simple. Tu campo no pregunta por el estado civil de la historia antes de hacer su trabajo. Tu campo se ordena o se desordena. Y el resultado, con él o sin él, siempre será mejor cuando tú estás ordenada. El resto llega como consecuencia o se aparta sin lastimarte, pero ya no gobierna tu pulso. Aún así, entiendo que hoy buscas más que paz. Buscas un cambio visible, un gesto concreto, una llamada que te confirme que no estabas loca al sentir lo que sentiste. Puedo prometerte que si te quedas hasta el final te llevarás una llavecita que convierte estas noches en una corriente continua, una pieza que se usa en un momento muy preciso y que, cuando la incorporas, acelera la respuesta del cuerpo del otro de una manera que no necesita empujones. No temas si alguna parte de ti se resiste o se burla en silencio. Eso también es mente tratando de proteger lo que conoce. Por eso vamos a hacerlo con suavidad, sin teatralidad, sin superstición barata. Te voy a pedir cosas que puedes hacer hoy mismo sin depender de nadie más. Y te voy a exigir una sola cosa: constancia. No para impresionar a nadie, sino para que tu cuerpo tenga oportunidad de creerle a tu nueva versión. Cuando tu cuerpo cree, no necesita empujar. Emite. Y cuando emite sin rupturas, al otro lado se siente como una presencia que vuelve, como una necesidad que no puede nombrarse, como una urgencia dulce que despierta la mañana con tu recuerdo en primer plano. Lo que viene a continuación es el comienzo del método en sí, el punto donde la teoría se vuelve sal y agua y piel. Pero todavía no vamos a desmontarlo por completo. Antes necesitas un pequeño ajuste en la forma de mirarte cuando apagas la luz. Un desplazamiento interno que cambia el mapa. Y cuando lo hagamos, cada paso tendrá sentido, cada respiración tendrá propósito, cada segundo de noche tendrá dirección. Quédate, porque en la siguiente parte vas a entender por qué todo empieza por ponerte a ti en el lugar correcto dentro de tu propia historia. Y cómo, cuando eso ocurre, el resto encuentra su sitio casi sin esfuerzo. Y por eso ahora vamos a cruzar el umbral juntos. Porque todo lo que te acabo de mostrar en la oscuridad íntima de la noche cobra sentido solamente cuando entiendes
el andamiaje invisible que lo sostiene, el porqué fisiológico de lo que sientes, el cómo neurológico de lo que cambias, el para qué emocional de lo que eliges. Y en ese mapa, antes de cualquier técnica, está el cimiento que pocos se atreven a tocar, el marco desde el cual te acuestas, la autoridad interior con la que te hablas, la identidad que decides encarnar cuando apagas la luz y dejas de representar un personaje frente a los demás para convertirte en tu única audiencia. Porque si esa identidad nace de la falta, todo lo que hagas después tendrá el sabor de la súplica. Pero si esa identidad nace de la suficiencia serena, cualquier gesto mínimo adquiere una potencia que se transmite como un pulso silencioso a quien alguna vez te sintió de verdad. Lo que quiero que comprendas con una calma profunda es que no estamos jugando a lo místico ni adornando el vacío con palabras bonitas. Variables que tu cuerpo reconoce sin que tengas que forzarlo. Estamos llevando la atención a la respiración como llave, a la emoción limpia como combustible, al foco del pecho como antena, a la narrativa interna como director de orquesta, y todo eso bien colocado. Transforma la noche en un laboratorio real donde lo que practicas se consolida mientras duermes, y lo que se consolida se expresa al amanecer en forma de presencia nueva, no en frases que se escriben con los dedos, sino en una vibración que se escribe sola en tu postura, en tu tono, en tu forma de mirar, y sí, también en el modo en que el otro te percibe sin comprender por qué. Si has sentido que los consejos de siempre te cansan porque te piden que finjas seguridad cuando por dentro tiemblas, respira, porque aquí no te voy a pedir que sostengas una máscara. Te voy a pedir que entres en coherencia, esa palabra que parece grande pero que en lo íntimo es muy simple. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejen de tirarte en direcciones opuestas cuando tu cabeza repite que no te importa. Tu pecho arde de inquietud y tu cuerpo corre a buscar pruebas en una pantalla que nunca te las da. Por eso el primer acto de autoridad que hoy instalarás es aceptar que la noche es un territorio de entrenamiento, no un pasillo de espera, y que tu trabajo no es fabricar escenas futuras, sino fabricar el estado desde el cual cualquier escena futura sabrá verdad. Y ese estado, cuando se cultiva con paciencia, deja señales fisiológicas concretas. Por ejemplo, esa respiración que poco a poco encuentra un ritmo sin que la dirijas. Esos hombros que caen un par de milímetros porque el cuerpo te cree. Ese calor pequeño bajo el esternón que no pica ni duele, solo acompaña. Y te lo digo con intención quirúrgica, porque la mente ansiosa cree que todo progreso debe anunciarse con fuegos artificiales. Pero el progreso verdadero de la noche siempre llega como un susurro. Un grado menos de ruido, un gesto menos de persecución, una mañana sin esa urgencia por confirmar si existes en el teléfono del otro. Y es desde ese silencio donde la atracción se vuelve inevitable, porque tu campo deja de empujar y empieza a invitar. Cuando invoco la idea de coherencia, no lo hago para citar un concepto de moda. Lo hago para ayudarte a mirar lo que sucede adentro sin sobreactuarlo. Piensa en tu corazón como un metrónomo que marca un ritmo, no perfecto, humano, y en tu atención como la mano que se posa sobre ese metrónomo para acompañarlo en lugar de acelerarlo. Cada vez que inhalas en 5 y exhalas en 5. Cada vez que eliges una emoción de aprecio que realmente existe, aunque sea pequeña, cada vez que permites que la imagen interna se vuelva tacto, olor, temperatura, el nervio vago recibe un mensaje de seguridad. La amígdala baja el volumen y el hipocampo deja de sacar de la estantería recuerdos que pesan como piedras. El cerebro no está peleando contigo, solo te pregunta, ¿estamos a salvo? Y cuando le das señales consistentes de que sí, te permite hacer algo que ayer parecía imposible. Sostener una emoción sin convertirla en ruego. Dormir con presencia sin convertirla en vigilancia. Despertar con ganas de vivir antes de tener pruebas de nada. Ese es el orden que abre la puerta para que las cosas cambien afuera, sin que derrames tu energía en estrategias que te vacían. No ignores que tu cuerpo lleva años aprendiendo una coreografía nocturna que quizá ya no te sirve. Una coreografía donde la almohada es interrogatorio
y la sábana es testigo de todas las historias que preferirías no recordar. Por eso cuando te pido constancia no es para castigarte ni para medirte con una regla ajena. Es para darle al cuerpo las repeticiones suficientes como para que la nueva coreografía reemplace a la antigua. Esto significa que habrá noches en las que te sentirás torpe, otras en las que la mente te propondrá trampas disfrazadas de lógica, otras en las que despertarás en la madrugada con el impulso mecánico de encender el mundo y volver a poner tu paz en manos de señales que no controlas. 4. Y ahí, justo ahí, es donde este marco se vuelve tu salvavidas, mano al pecho. Una exhalación que dure un poco más. La emoción ancla como brasa que no arde pero calienta. 30 segundos, que para la mente cuentan poco y para el subconsciente lo son todo. Es el tipo de fidelidad contigo misma que no se apaga cuando nadie te ve. El tipo de fidelidad que el otro percibe sin que se lo cuentes. Porque lo que cambia en ti no es una táctica, es el voltaje de tu presencia. Y el voltaje, cuando sube sin violencia, magnetiza. Te ruego que no te enamores de la herramienta y olvides el propósito, porque es uno de los autoengaños favoritos del ego cuando empieza a sentir alivio. Convierte el método en tótem y pierde de vista que todo esto existe para darte libertad, para que dejes de medir tu valor en respuestas, para que puedas mirar la noche sin miedo y el día sin hambre, para que vuelvas a habitar tu cuerpo como casa y no como estación de tren. Si lo recuerdas, cada respiración vuelve a ser un camino de regreso y no un peaje. Cada emoción elegida vuelve a ser alimento y no azúcar. Cada imagen interna vuelve a ser lenguaje y no distracción. Y a partir de ahí, ocurre algo prodigioso. Ya no haces el ritual para que pase algo, sino porque ya está pasando en ti. Y esa inversión causa un efecto imparable. Es como si la vida, que siempre estuvo esperando al borde, por fin encontrara una puerta abierta para moverse a través tuyo. Y en ese movimiento, el otro te siente, no como exigencia, sino como descanso. Quizá ahora te preguntes dónde queda la otra persona en este marco. Si estamos negando su libertad o tratando de escribir un guión sobre su voluntad, y te lo digo sin rodeos. Aquí no existe ese juego. Aquí no empujamos destinos. Aquí recordamos que la conexión más potente que puede existir nace de la libertad intacta de ambos. Lo que esta práctica hace es eliminar de tu campo los hilos invisibles de la necesidad que asfixian, para que si vuelva a respirar. Y si se quede por elección, no por jaula. Por eso la promesa no es harás que te busque. La promesa es te convertirás en alguien que se busca naturalmente. Y esa diferencia, aunque parezca semántica, lo cambia todo. Porque te devuelve el timón en la única zona donde siempre fuiste soberana. Y paradójicamente, es esa soberanía la que resulta más irresistible que cualquier pose de control. La otra persona no sabrá explicarlo. Dirá tal vez que se sintió bien, se sintió ligero, se sintió verdad. Y esa es la firma de una conexión que no fue tallada a golpes. Ahora quiero que fijes en tu memoria una imagen simple que te acompañará en las noches por venir. Imagina que tu pecho es un faro y que tu respiración es la luz que gira, lenta, constante, sin prisa, sin altibajos teatrales. Un faro no sale a buscar barcos, un faro se mantiene encendido y por eso guía. Un faro no compite con la tormenta, la atraviesa con su pulso. Y lo extraordinario es que los barcos, aún de espaldas, sienten el faro porque el mar les trae la noticia de su luz. Tú eres ese faro cuando dejas de correr detrás del ruido, cuando eliges una emoción ancla que no hiera, cuando declaras desde el cuerpo que ya estás en casa, cuando duermes no para escapar sino para integrar, cuando despiertas no para verificar sino para continuar. Y en esa continuidad nace el magnetismo que ahora te importa, el magnetismo que no te roba, que te nutre, que no lo encadena a él, te libera a ti. A esta altura quizás sientas el impulso de saberlo todo ahora mismo, de que te entregue cada paso, cada minuto, cada gesto. Pero quiero que veas el valor de sostener una intriga sana,
Una intriga que mantiene a la mente despierta sin convertirla en vigía ansiosa. Una intriga que reconoce que las piezas que faltan se colocarán en su lugar cuando tu cuerpo ya haya comprendido el porqué. Porque cuando entendemos el porqué, el cómo se vuelve natural. Y en ese espíritu, voy a darte a continuación el primer bloque operativo con una precisión que no deja huecos y una suavidad que no asusta al sistema. Vas a aprender a desactivar la trampa nocturna que te roba atracción desde la rumiación, la hiperestimulación y el orden químico desalineado. Y vas a sentir cómo la noche empieza a trabajar contigo y no contra ti. Pero antes de abrir esa puerta, respira otra vez, lleva la mano al pecho y permítete aceptar que ya estás en camino, que no necesitas más pruebas para empezar, que la voluntad de cuidarte esta noche es suficiente para cambiar el rumbo. Porque lo que viene en la próxima parte no es una lista seca ni una cocina de ocurrencias, es el desmontaje amoroso de los hábitos que te encierran y la instalación de un protocolo que respeta tus ritmos y honra tu historia. Vamos a mirar de frente la trampa que te desvela y a reemplazarla con una secuencia que baja el volumen del miedo y sube el volumen de la presencia. Y cuando la hayas practicado con honestidad, entonces sí, estarás lista para sostener la emoción ancla sin contaminarla, para sellarla en esas brechas de la madrugada que casi todos desperdician, y para despertar con una versión de ti que no necesita perseguir para ser elegida. Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte vas a reconocer con claridad milimétrica por qué la noche, si la dejas, puede sabotear lo que más deseas y cómo. Con pasos exactos y una fidelidad suave, vamos a convertirla en el escenario donde tu magnetismo vuelve a casa y comienza a irradiar sin pedir permiso. Y ahora que ya sientes el faro encendido en el centro del pecho y has comprendido que la noche no es un pasillo de espera, sino la imprenta donde se multiplican las emociones que eliges, necesitamos desnudar sin piedad la trampa que te ha tenido girando en círculos cada vez que apagas la luz y, sin darte cuenta, firmas con tu propia mano una orden de ansiedad para el amanecer siguiente. Porque la trampa nocturna no empieza cuando te metes en la cama, empieza mucho antes, en esas pequeñas concesiones que parecen inocentes y que, sumadas, convierten tu sistema nervioso en un animal de guardia que no sabe diferenciar entre deseo y amenaza, entre memoria y peligro, entre intuición y costumbre. Y por eso te acuestas con el corazón al trote, con la mandíbula tensa, con la respiración tan alta que cualquier emoción, incluso una emoción noble, suena en tu interior como alarma, no como canto. Y entonces el cuerpo, obediente a su misión de protegerte, levanta muros y activa vigilancia. Y al activar vigilancia, apaga magnetismo. Porque no se puede invitar a nadie cuando todo dentro de ti grita que el mundo es un lugar que hay que controlar. Esta trampa tiene múltiples rostros que comparten la misma raíz. El primero se disfraza de «necesito saber» y te empuja a sostener el teléfono como si fuera un inhalador emocional. Una microdosis de dopamina que te promete alivio y te deja con más hambre. Abres una red social, miras un indicador, repasas conversaciones viejas buscando señales, amplificas silencios hasta convertirlos en teorías. Te asomas a su vida a través de ventanas digitales que nunca cuentan la historia entera y sin darte cuenta, entrenas a tu cerebro a asociar la noche con hiperestimulación, intermitencia y comparación. 3 sustancias que corroen la paz como el salitre corroe el hierro. Y cuando por fin decides dormir, llevas contigo un enjambre de imágenes que no puedes apagar con voluntad. Porque no se apaga a voluntad lo que se encendió con repetición. Y entonces, la cama se convierte en escenario de rumiación y las sábanas en pantallas invisibles donde proyectas aquello que temes, hasta que el cansancio vence. Pero no descansas, te desmayas, y eso no es dormir, es caer. El segundo rostro parece más sutil y por eso es más peligroso. Es el diálogo interno que confundes con reflexión y que en realidad es una entrevista policial sin abogado. ¿Te haces preguntas que no buscan verdad sino castigo? ¿Te preguntas qué hiciste mal? ¿Qué no viste? ¿Qué deberías hacer mañana para arreglar lo que ni siquiera está roto?
Te pones frente a un jurado imaginario que dicta sentencia antes de escuchar el caso. Y a ese ruido mental lo llamas pensar. Pero el pensamiento que no llega a puerto, que no genera acción serena, que no termina en una mano que se posa sobre el pecho para decir, estoy aquí. No es pensar, es girar en torno a un agujero. Y la gravedad de ese agujero es tal que te chupa la energía, te deja sin luz. Y lo más duro es que lo normalizas. Te convences de que así soy, cuando en realidad así te entrenaste. Y lo que se entrena puede desaprenderse si eres fiel a un nuevo compás. El tercer rostro parece amor, pero es fiebre. Es la costumbre de llevar al lecho imágenes del pasado, con una carga de nostalgia que duele más de lo que nutre. Crees que estás honrando algo valioso cuando, en verdad, estás reabriendo heridas justo cuando el cuerpo pide cierre. Recuerdas besos como si fueran despedidas. Rememoras risas con una punzada que no es ternura, es hambre. Imaginas escenas futuras con el mismo músculo con el que el cerebro fabrica amenazas. Y el resultado es el mismo, alerta. Y cuando la alerta se instala en el umbral del sueño, tu subconsciente opta por defenderse, no por abrirse. Y si el subconsciente se defiende, tu campo se estrecha. Si tu campo se estrecha, tu presencia se apaga. Y cuando tu presencia se apaga, todo lo que haces al día siguiente huele a esfuerzo, y el esfuerzo huele a necesidad. Y la necesidad, aunque se adorne de buenas intenciones, levanta en el otro un escudo que no sabe explicar. Solo siente que algo empuja. Y cuando algo empuja, el cuerpo se aparta. La trampa nocturna también se alimenta de un error de cronometraje que nadie te explicó. Confundes el momento de sembrar con el momento de evaluar. Llevas a la cama preguntas que pertenecen a la mañana. Intentas medir resultados cuando lo único que sostiene el proceso es la fe encarnada en hábitos simples. Pretendes ver brotes en tierra que apenas recibió semilla y, como no los ves, concluyes que la tierra está muerta. Y la sentencia mata la semilla que todavía estaba acomodándose. Por eso la noche no es para auditar, es para programar. Y programar no es autoengañarse. Es elegir de forma consciente qué emoción quieres que el sueño imprima en tu sistema como música de fondo, para que cuando el día te ponga a prueba, el cuerpo toque esa música sin que tengas que recordárselo. Y lo asombroso es que cuando sostienes esa música más de una noche, empiezas a notar cambios que no son espectaculares pero que son decisivos. Como si alguien hubiera ajustado medio grado el termostato de tu casa, no haces ruido, pero todo está más habitable. Quiero que recuerdes una escena concreta de tus últimas semanas en la que la trampa ganó. Recuérdala sin vergüenza, mírala con curiosidad. Quizá fue ese momento en que, después de un día largo, abriste el teléfono solo un segundo. Y el segundo se convirtió en media hora de comparación con vidas ajenas. Quizá fue la madrugada en que despertaste y decidiste que, ya que estás despierta, podías mirar si había señales. Y terminaste con la mente llena de sombras. Quizá fue la noche en que te acostaste repitiendo palabras de afirmación que no tocaban tu cuerpo. Y por eso sonaban a mentira. No para culparte te pido esto, sino para que localices la puerta de entrada del sabotaje. Porque esa puerta será la que cerraremos primero. Y cuando esa puerta se cierre, la casa respirará distinta. Y cuando la casa respira distinta, lo que llamas destino empieza a comportarse como un invitado que por fin encuentra dirección y luz en la ventana. Hay una dimensión de esta trampa que quiero nombrar aunque resulte incómoda. Es la alianza secreta que haces con el dolor para no sentir el vacío. A veces prefieres una punzada conocida a una paz desconocida. Porque la paz te parece sospechosa. Te parece que si te relajas lo perderás todo. Y entonces eliges preocuparte como si la preocupación fuera una forma de control. Pero la preocupación no controla nada. Solo ocupa el espacio que debería ocupar la confianza y te deja exhausta. Por eso la salida no pasa por convencerte intelectualmente de que todo estará bien. Pasa por demostrarle a tu cuerpo que puede estar bien ahora, en esta respiración, en este instante, y que aunque el mundo no te ofrezca garantías, tú puedes ofrecerte a ti misma una señal de que el peligro ha terminado por hoy.
Esa señal es el gesto que repetiremos una y otra vez, mano al pecho, exhalación un poco más larga, emoción limpia elegida, y el cuerpo, que es un animal noble, terminará por creer. Cuando el cuerpo te cree, aparece una libertad nueva que se siente como un pasillo de aire fresco entre tus costillas. Y esa libertad no te aleja de lo que deseas, te acerca, porque dejas de confundir deseo con supervivencia. Y cuando el deseo deja de ser supervivencia, puede convertirse en invitación, y la invitación es el idioma silencioso más poderoso que existe. En esa lengua no se dice, ven porque me muero sin ti. Se dice, estoy viva, y por eso aquí hay espacio para ti. Y sin que tengas que pronunciarlo, ese mensaje viaja. Primero a las personas que hoy te rodean, y se dan cuenta de que tu presencia se volvió habitable. Luego a esa memoria emocional que compartes con quien llevas en el corazón y que, aunque esté lejos, reconoce tu voltaje y se despierta con la urgencia dulce que nadie puede fabricar conscientemente. La urgencia de saber de ti no para apagar un incendio, sino para encender una casa. Podría quedarme aquí contándote más máscaras de la trampa, pero no quiero que este diagnóstico se convierta en un laberinto. Quiero que sea un espejo que te devuelva claridad y una llave que abra una puerta. La puerta del método que la desactiva. Y ese método no es una lista que aprenderás de memoria para castigarte cuando te equivoques. Es una secuencia viva que vamos a instalar con respeto y con rigor. Una coreografía suave que no falla porque se basa en cosas que tu sistema reconoce como verdad. Y cuando tu sistema reconoce verdad, coopera. Y cuando coopera, el cambio deja de ser un proyecto mental y se vuelve biología. Y cuando se vuelve biología, las mañanas adquieren un color que no sabías que existía. Un color donde ya no necesitas comprobar si importas, porque lo sientes en tu piel antes de ver nada en ninguna pantalla. Por eso, en el mismo movimiento en que reconoces la trampa, vas a empezar a soltarla. Y para soltarla no necesitas más fuerza, necesitas más precisión. Primero cerrarás las grietas por donde se cuela el ruido. Luego enseñarás a tu respiración a marcar un compás que tu corazón sin esfuerzo. Después elegirás con cuidado el combustible emocional que no ensucia el motor. Y por último, aprenderás a sellar en las brechas de la madrugada lo que sembraste con amor antes de dormir. Y te prometo que cuando esa secuencia se asiente, aparecerán los no sé por qué, no como milagros caprichosos, sino como consecuencias de un orden que respetaste incluso cuando nadie aplaudía. Y te pediré que cuando lleguen no corras a romper la mesa para bailar encima, honra la mesa, porque fue ahí donde escribiste tu nueva historia. Y ahora que has visto por dentro la maquinaria del sabotaje y puedes nombrarla sin miedo, es momento de dar el primer paso operativo con una delicadeza feroz, porque no vamos a entrar a golpes en una casa oscura. Vamos a encender lámparas, una a una, hasta que los muebles dejen de parecer monstruos y puedas moverte sin tropezar. Y la primera lámpara, la que coloca cada otra en su sitio, es la decisión de quién eres cuando apagas la luz. No como eslogan, como postura física, como respiración que ordena, como frase que tu musculatura entiende. Y en la siguiente parte voy a guiarte a instalar esa identidad antes de cualquier intención. De modo que cuando llegue la técnica, no tenga que luchar por un lugar, sino que encuentre un suelo preparado. Porque cuando el suelo está listo, cualquier semilla, incluso la más pequeña, encuentra manera de convertirse en fruto. Y por eso ahora vamos a colocar la primera piedra con la precisión de un cirujano y la ternura de quien entiende que el cuerpo aprende por demostración y no por discursos. Porque identidad antes de intención no es una frase bonita que se pega en el espejo. Es un ajuste silencioso que reordena la forma en que tu biología lee la noche y decide si va a dormir a la defensiva o a la creación. Así que cierra un momento los ojos ahí donde estás y obsérvate sin juicio. Nota la postura en la que sueles acostarte cuando el mundo te pesa. Ese encorvamiento mínimo de los hombros que parece protegerte y en realidad te quita aire. Esa mandíbula que aprietas como si retuvieras palabras que nunca dirás.
ese entrecejo que se pliega buscando soluciones donde solo hace falta soltar. Y mírate ahora enderezándote un poco, no para posar, sino para permitir que las costillas vuelvan a ser una jaula abierta y el diafragma pueda moverse sin pedir permiso. Porque la identidad que vamos a instalar no se sostiene de ideas, se sostiene de gestos, y el primer gesto es respirar como respira alguien que no está de guardia. Inhalar sin urgencia, exhalar sin prisa, dejar que el peso de la lengua caiga en la boca, ablandar el espacio detrás de los ojos, porque el cuerpo decide si cree tu historia por la manera en que lo habitas, y cuando lo habitas como casa segura, la mente escucha, la emoción obedece, la noche se inclina. Identidad antes de intención significa que vas a acostarte ya siendo la persona que otros buscan por el descanso que provoca su presencia. Y esa frase, si no baja al músculo, se convierte en eslogan, y a ti no te sirven los eslóganes. Te sirve la verdad encarnada. Por eso esta noche te vas a hablar con una sola oración que tu musculatura pueda entender. No desde la cabeza que corre, que ancla. Una oración que no empuje ni prometa ni negocie. Una oración que declare estado y no resultado. Que diga algo como, yo soy calma elegida. Yo soy presencia que se recuerda. Yo soy paz que imanta. Y cuando la digas no la cantes hacia afuera como si intentaras convencer al universo. Susúrratela por dentro para convencer a tus hombros de que pueden bajar, a tu estómago de que puede deshincharse, a tu cuello de que no tiene que sostener el cielo. Deja que esa oración entre y se convierta en peso específico, como el peso de una manta que no agobia pero te afirma. Y quédate ahí 45 segundos más de los que te parecerían razonables, porque el cuerpo tarda en creer lo que la mente decide en un segundo, y tú estás decidiendo ser el lugar en el que por fin descansas. Y cuando descansas, te vuelves magnética sin hacer más ruido que el que hace un suspiro, casi nada, y sin embargo todo. No quiero que te pierdas en el viejo juego de pensar que si adoptas esta identidad, vas a volver a perderte en la otra persona como antes. Porque lo que estás instalando no es una máscara para que te elijan. Es una raíz para no desarraigarte. De modo que si llega el mensaje, si llega la llamada, si llega el encuentro, no te incendies ni te evapores, permanezcas. Y esa permanencia es el rasgo que el cuerpo del otro reconoce como hogar aunque su cabeza no tenga las palabras. Por eso esta identidad incluye límites que no amenazan ni piden explicaciones. Se vuelven obvios como el borde del vaso, se ven sin decirse, se sienten sin advertirse. Y eso es lo que te interesa porque la atracción que dura no nace de lo que exageras, nace de lo que sostienes sin fatigarte. Y solo sostienes sin fatigarte lo que fue instalado desde dentro, nunca lo que repetiste desde el miedo. Así que si esta noche aparece la anticipación disfrazada de entusiasmo, si sientes el impulso de empezar a imaginar escenas para acelerar lo que deseas, recuérdate que este paso no necesita historia, necesita estado. Vuelve a la oración, vuelve a los hombros que caen, vuelve a esa manera de estar en la cama que dirían a una niña, estás a salvo. Porque la identidad que te protege es la misma que atrae. No hay dos versiones. Hay una sola cuando la practicas hasta que se vuelve tuya. Hay algo más sutil que debes saber y que marca la diferencia entre un ritual bonito y un cambio real. Y es que la identidad no es un traje que te pones en la noche y te quitas al amanecer. La identidad es un tono de fondo que acompaña lo que haces sin ser anunciado. Y para que ese tono de fondo se ancle, necesitas una microdecisión al despertar. No saltar como si te persiguieran, no correr a cobrar la apuesta de si funcionó, sino honrar lo que sembraste con una continuidad que el cuerpo interpreta como coherencia. Por eso incluso ahora, mientras aprendes, te pido que imagines cómo será esa mañana. Cómo decides abrir los ojos. Cómo inhalas una vez más como quien revalida un pacto. Cómo te sientas en el borde de la cama para que la sangre recircule y el día te encuentre entera. Cómo tomas agua primero y pantalla después. Cómo colocas la palma sobre el esternón durante un par de respiraciones para decirte, seguimos.
Porque si te traicionas al primer minuto, el cuerpo aprende que lo de la noche fue un simulacro. Y tú estás aquí para construir una firma nueva, no para jugar a las casas. Y esa firma nueva, créeme, se vuelve tan reconocible que incluso los lugares que antes te desordenaban empiezan a tratarte diferente, como si tus pasos les hubieran enseñado nuevas reglas. Si dudas, si sientes que te cuesta sostener esta elección cuando el día te pide que vuelvas a ser la antigua, recurre a la imagen del faro que colocamos antes. Recuerda que un faro no negocia con el oleaje, que su tarea no depende de si los barcos le hacen caso, que su dignidad consiste en mantenerse encendido por decisión propia, y que esa decisión, al repetirse, produce una confianza que se percibe a kilómetros, y la confianza tiene un sonido, un olor, una temperatura, y no es ficción, es biología, porque tu corazón latiendo desde un patrón más coherente, cambia la química que baña tu cerebro, y esa química cambia el tipo de pensamiento que puedes sostener. Y ese pensamiento cambia el pequeño gesto con que respondes o esperas. Y esa respuesta o esa espera cambian la forma en que la vida te cruza con lo que deseas. Y así, paso a paso, noche a noche, se crea lo que desde afuera alguien llamará suerte, y tú llamarás práctica. Quiero que también mires con honestidad dónde se cuela el autoengaño cuando intentas vestirte de identidad sin haberla sentido. Porque el ego es hábil y buscará atajos. Repetirá frases mientras el cuerpo tiembla. Te pedirá que publiques señales para que otros confirmen tu nuevo estado. Te susurrará que aceleres el proceso porque no hay tiempo. Y en esas grietas se pierde el brillo silencioso que estás aprendiendo a cultivar. Por eso la señal de que esta identidad está siendo real no es la intensidad de lo que sientes, es la estabilidad. Es esa especie de gravedad suave que te mantiene en tu eje, cuando antes cualquier brisa te arrancaba del suelo. Y esa gravedad se nota en detalles que nadie ve, pero tú sí, la forma en que eliges la almohada, el modo en que tu lengua descansa, la cadencia de tu exhalación, la capacidad de poner una pausa antes de abrir una aplicación, la paciencia para permitir que el deseo se cocine a fuego lento, sin convertirlo en hambre voraz. Y sé que todo esto puede sonar pequeño para una mente acostumbrada a gestos dramáticos. Pero si estás aquí, ya intuís que lo monumental se teje con hilos invisibles. Y esos hilos son los que estamos trenzando. Permíteme contarte, en este punto, un susurro que la experiencia me ha querido regalar cada vez que alguien instala esta identidad con perseverancia. Y es que las conversaciones que llegan después cambian de color. No porque el otro de pronto sea poeta ni tú te hayas vuelto de piedra. Cambian porque desaparece la negociación invisible de «dime quién soy para ti». Y cuando desaparece ese contrato mudo, aparece la verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre deja más paz que la fantasía. Y desde esa paz, uno de dos caminos se revela con nitidez. O esa persona se acerca impulsada por una mezcla de descanso y deseo, que no sabe articular pero no quiere perder. O su ausencia se vuelve evidente y deja de lastimarte como antes. Y en ambos casos, tú ganas, porque tu valor dejó de estar hipotecado a una respuesta y tu noche dejó de ser un campo minado. Y si llega la cercanía, si llega el no sé por qué, pero te pienso, tu identidad te sostendrá para no derretirte en el primer abrazo ni convertirte en nieve ante la primera duda. Te permitirá responder con presencia y no con miedo. Y esa diferencia vale más que cualquier táctica. Sé que esperas la técnica, la necesitas como el navegante necesita la carta de mareas. Y haces bien, porque sin mapa el viaje se convierte en deriva. Pero había que colocar esta piedra antes de desplegar la ruta. Porque un mapa en manos de quien no sabe quién es, termina usándose para huir. Y un mapa en manos de quien ya es casa se usa para llegar. Y tú estás pronunciando, ahora mismo, esa entonación nueva que separa la huida del arribo. Así que respira una vez más. Siéntete dentro del cuerpo como dentro de un cuarto que te pertenece. Y deja que se dibuje una certeza pequeña pero firme. Vas a dormir desde quien ya es, no desde quien ruega por ser. Y cuando la mente pregunte, ¿pero cómo se hace eso cada noche sin fallar?
sonríele con ternura y dile: ahora te muestro. Porque lo que sigue a continuación es el puente fisiológico que permite que esta identidad no quede suspendida en el aire como un deseo, sino que se suelde al metal de tu sistema nervioso a través de un código simple y exacto. Un código que sincroniza tu corazón y tu cerebro, hasta que ambos hablen el mismo idioma. Y tu noche se convierta en una sala donde la paz dicta la partitura y el sueño la interpreta sin desafinar. Y ahora que el cuerpo empieza a reconocerte como casa y la identidad dejó de ser un eslogan para convertirse en peso específico bajo tu esternón, vamos a soldarla al metal vivo de tu sistema nervioso, con el puente fisiológico más simple y más poderoso que conozco. Un puente que no necesita credenciales, ni incienso, ni explicaciones grandilocuentes. Solo necesita tu voluntad de permanecer dentro de ti 3 minutos que lo cambian todo. Porque la coherencia corazón-cerebro no es magia ni promesa hueca. Es una conversación ordenada entre tu respiración, tu atención y una emoción limpia que actúa como corriente portadora. Y cuando esas 3 líneas se alinean, el rumor de fondo de la vigilancia se apaga. El latido encuentra un ritmo que la mente puede escuchar sin asustarse. El cerebro deja de sacar de la estantería recuerdos que arañan, y como si un director invisible levantara la batuta, todo tu sistema interpreta la misma partitura en tiempo lento. Y ese tiempo lento es el que te permite sembrar sin que la ansiedad te arrebate la semilla de las manos, justo cuando vas a posarla en la tierra. Empieza por bajar la luz del cuarto como si bajaras el telón de un teatro que va a ensayar en privado, no para producir efectos, sino para ayudar a tu córtex visual a dejar de pedir estímulos. Siéntate en el borde de la cama o recuéstate con el torso apenas elevado por una almohada que sostenga sin empujar, y coloca la palma de una mano sobre el centro del pecho, no para hacer drama, para darle a tu atención un ancla táctil que la saque del remolino de imágenes. Apoya la otra mano donde tu cuerpo lo pida, quizá sobre el abdomen, quizá descansando al costado, y entonces permite que la inhalación suba contándola hasta 5 con paciencia, como quien se sirve agua sin derramar, y permite que la exhalación baje, contándola hasta 5, con una docilidad que enseña al nervio vago a confiar otra vez. No busques llenar los pulmones como si quisieras ganar un concurso de apnea. Busca un vaivén amable que tu caja torácica pueda sostener sin esfuerzo, porque el esfuerzo es una orden de alerta, y aquí hemos venido a revocar esa orden con gestos que la biología reconozca como a salvo. Mientras el aire entra y sale en ese compás parejo, lleva tu atención al contacto de la palma con el esternón. Siente el calor que empieza a concentrarse ahí, como cuando acercas las manos a una taza, y la taza te devuelve la vida. Y sin prisa convoca una emoción limpia que exista ahora mismo en tu inventario, aunque sea pequeña. Un aprecio sincero por algo que hoy te sostuvo. La gratitud honesta por el techo que te cubre. Por la risa breve que asomó en medio del día. Por el silencio que al fin llegó a esta hora. Por la cama que te recibe con su peso amable. No te pido que inventes épicas. Te pido que elijas una chispa verdadera. Porque la coherencia no se sostiene con fuegos artificiales. Se sostiene con brasas que no queman pero calientan. Y cuando la tengas, no la mires de lejos como una diapositiva. Acércala a los sentidos. Dale textura, temperatura, olor, color. Deja que sea tacto y no solo idea. Porque el cerebro guarda mejor lo que puede palpar, aunque sea en el teatro de la imaginación. Y al guardarlo, mejor lo reproduce con más fidelidad cuando duermes y cuando despiertas. En el segundo minuto notarás que la mente intenta distraerte con un pensamiento que parece urgente. Un después no te olvides de. Un deberías revisar. Un y si mañana. Esa es la vieja guardia tocando la puerta para recuperar su puesto. No la combatas, no discutas, no te castigues. Simplemente vuelve al pecho como vuelve un pájaro al alambre después de un vuelo corto. Vuelve al conteo de 5 y 5. Vuelve al calor bajo la mano. Vuelve a la brasa de la emoción que elegiste y sosténla como sostendrías una vela en un pasillo con corriente, protegiéndola con el cuerpo sin apretar la llama, porque si aprietas la llama te quemas
Y si la descuidas, se apaga. Y el arte está en custodiarla con un cuidado que no tensa. Ese cuidado que conoces cuando abrazas a alguien que amas sin la ansiedad de perderlo. Y si no encontraste aún esa sensación con otro, hoy la aprenderás contigo. Porque el cuerpo aprende rápido cuando al fin recibe la instrucción correcta. En el tercer minuto algo se recoloca sin fanfarrias. Tal vez una exhalación se hace un poco más larga por sí sola. Tal vez el peso de la lengua cae al fondo de la boca sin que lo ordenes. Tal vez el entrecejo se desarruga como si soltara un nudo que llevaba horas pidiendo tijera. Tal vez aparece un calorcito atrás de los ojos como el preludio de un llanto que no llega porque ya no hace falta. Tal vez un bostezo te sorprende y pienses, me estoy durmiendo, me pierdo la práctica. Pero no te estás perdiendo nada. Te estás entregando a lo que viniste a buscar. El cuerpo por fin cree que puede soltar. Y cuando suelta te entrega de vuelta un tono de fondo que no sabías que existía o creías perdido. Es ese tono el que permite que lo siguiente que vamos a sembrar no se convierta en nostalgia ni en súplica. Y si en medio de este proceso sientes que algo en ti quiere acelerar, respóndele con la fidelidad que reserves para lo sagrado. Porque 3 minutos es el tiempo mínimo para que la batuta pueda marcar el tempo sin interrupción y que cada sección de tu orquesta interna, respiración, latido, emoción, aprenda a seguirla con confianza. Quizá te preguntes por qué 5 y 5, ¿por qué no 4 y 6 o 6 y 6? Y la respuesta es menos mística de lo que esperarías. El 5 es un punto de equilibrio amable que la mayoría de los cuerpos tolera sin esfuerzo. Es una puerta de entrada que evita el exceso de aire que marearía a quien viene de jornadas de ansiedad y, a la vez, evita la exhalación prolongada que podría hundir a quien todavía confunde calma con tristeza. Si tu cuerpo te pide otro compás y ya llevas días practicando, puedes escucharlo. Pero al principio entrégate al 5 y 5 como quien aprende una canción con 3 acordes antes de improvisar. Porque no estás intentando demostrar nada, estás intentando no perderte. Y en los aprendizajes de rescate, la simplicidad salva. A medida que repitas este puente cada noche, empezará a pasar algo que al ego no le gusta y al alma le encanta. Desaparecerá la urgencia de hacer y aparecerá el deseo de estar. Y desde ese estar, el resto de la secuencia se vuelve casi inevitable, porque un cuerpo que volvió a su compás no tiene interés en perseguir pantallas, ni en estudiar silencios ajenos como si fueran exámenes. Un cuerpo que volvió a su compás se convierte en un instrumento afinado que cualquier melodía noble puede tocar, y esa melodía noble, tu emoción ancla. Dejará de sonar a reclamo para sonar a invitación, y se imprimirá en tus sueños sin deformarse porque ya no entrará a un cuarto lleno de humo. Entrará a una sala limpia, ventilada, una sala donde el subconsciente no tiene que pasar la noche extinguiendo incendios y puede dedicarse a consolidar aquello que elegiste conscientemente. Y esa consolidación silenciosa es la que al amanecer te permite abrir los ojos con una sensación que primero no sabrás nombrar y luego reconocerás como lo que siempre estuvo ahí, cuando el amor no te dolía, una quietud activa, una suavidad firme, una alegría tibia que no depende de si su nombre aparece en tu pantalla. No pretendas que cada noche sea idéntica, ni que tu cuerpo reaccione como un metrónomo de laboratorio. Algunos días llegarás más cansada, otros más ligera. A veces la mente se aferrará hacia un asunto que realmente necesita tu atención. Y en vez de pelear con ella, te sentirás llamada a escribir 3 líneas en el cuaderno para sacar de la cabeza lo que no corresponde discutir con la almohada. Y eso también es coherencia. Porque coherencia no es anular la vida, es ordenarla, no es esconder lo que duele. Es decidir cuándo y cómo te acercas a lo que duele para que no se coma la mesa donde vas a cenar con tu paz. Y si una noche la emoción que elegiste se contamina de carencia y lo notas, no te condenes. Cambia de emoción. Regresa al aprecio más pequeño que puedas sostener sin que te robe. Y si no encuentras ninguno, regresa solo a la respiración, a la mano en el pecho, al 5 y 5. Y confía en que incluso esa práctica desnuda prepara la tierra para la noche siguiente.
porque lo que estás entrenando, por encima de todo, es tu capacidad de volver, y quien sabe volver no se pierde. Hay un detalle que marca a las personas que hacen de esta práctica una verdadera reconfiguración y no un ensayo esporádico, y es que no la usan para monitorear al otro, la usan para conocerse mejor. Escuchan su cuerpo en esos 3 minutos como si fuera un amigo que por fin habla sin interrupciones. Detectan la zona donde se acumula la tensión como quien localiza una piedra en el zapato antes de empezar camino. Aprenden el sonido íntimo de su exhalación como quien reconoce la voz de alguien amado en la multitud. Y esa intimidad vuelve más fácil todo lo que sigue. Porque quien se escucha deja de pedir a ciegas. Y cuando dejas de pedir a ciegas, el otro deja de sentirse asaltado por demandas que no entiende. Y entonces aparece ese fenómeno que no se puede forzar, la cercanía sin explicación, el impulso sin lógica aparente, el mensaje que comienza con "no sé por qué", y tú lo miras desde un centro que ya no necesita convertirlo en altar ni en prueba, y por eso mismo dura más. Este puente también empieza a educar tus microdespertares, esos momentos en la madrugada donde la mente, si la dejas, monta a caballo para ir a la guerra, y tú terminas amaneciendo como si hubieras cruzado un desierto. Porque cuando el cuerpo reconoce el 5 y 5, y el calor bajo la mano como señales de "a salvo", es natural que, si abres los ojos en la penumbra, uses esos segundos como un pequeño remanso para reafirmar tu estado en lugar de traicionarlo con la luz azul. Bastará con 1 o 2 rondas suaves y el recuerdo táctil de la emoción que elegiste para que el sello caiga donde debe, como la última pasada de una mano que alisa una tela antes de salir. Y con esa pasada tu noche queda protegida de la vieja costumbre de transformar en batalla lo que vino para ser descanso. Y el descanso, cuando es real, es la mitad de tu magnetismo. Es la presencia que construyes a plena luz, y ambas se alimentan una de otra hasta que dejan de ser dos, y se vuelven tu modo de estar en el mundo. Si en este punto te descubres con ganas de compartirle a alguien lo que estás haciendo para pedir consejo o aplauso, guarda un momento esa palabra en tu boca como una semilla que todavía necesita oscuridad. No por vergüenza, por respeto a la incubación, las criaturas más delicadas necesitan silencio para organizarse, y esto que estás gestando es delicado, no porque sea frágil, porque es nuevo. Y lo nuevo siempre es más fácil de torcer por hábito que de defender por convicción. Regálate 7 noches sin anunciarlo. 7 noches de 5 y 5, mano al pecho, emoción limpia y sueño que viene como el mar cuando nadie lo apura. Y luego decide a quién y cómo lo cuentas. Y verás que cuando lo cuentas desde un cuerpo que ya lo vivió, no suena a teoría. Suena a ley de tu propia geografía. Y las leyes de una geografía verdadera invitan sin imponer. Ahora que la batuta ya marcó el tempo y la orquesta interna empezó a seguirla sin repartir quejas, estás preparada para elegir y sostener el combustible más fino de esta maquinaria. La emoción ancla que no hiere ni exige ni se desborda. Esa emoción que va a viajar contigo como un perfume imperceptible para los demás, pero inconfundible para quien te ha amado de verdad. Y en la siguiente parte, voy a enseñarte a mapearla con una delicadeza que evita las trampas de la nostalgia tóxica, a volverla sensorial sin caer en escenas que te desgarren, a sostenerla lo suficiente como para que el sueño la copie y el amanecer la reconozca, porque si la coherencia es el puente, el ancla es la barca, y una barca sin puente no llega al río. Pero un puente sin barca no lleva a ninguna parte. Por eso quédate conmigo. Respira una vez más en 5 y 5. Siente el calor bajo tu mano como si fuera el primer lenguaje que aprendiste y hubieras olvidado. Y prepara tu pecho para recibir la melodía que elegiremos juntas en el próximo paso. Una melodía tan limpia que su recuerdo, allá lejos, no sabrá por qué, pero querrá tararearla contigo. Y ahora que respiras como quien vuelve a casa y tu latido ha aprendido a escuchar la batuta sin sobresaltos, vamos a elegir la melodía que esa orquesta interna van a interpretar en la oscuridad. Porque sin emoción ancla la coherencia es un mar calmo sin reflejo.
útil para descansar pero insuficiente para proyectar. Y con emoción, ancla equivocada, la coherencia se convierte en autopista para la nostalgia tóxica. Y entonces la noche imprime lo que más te hiere. Por eso hoy vas a aprender a mapear el territorio de tus recuerdos con una delicadeza quirúrgica y una honestidad feroz, separando lo que alimenta de lo que quema, tomando de tu historia aquello que tu cuerpo puede sostener sin implosionar y dejando afuera, aunque el ego patalee, aquello que enciende ansiedad disfrazada de amor. Y para empezar te voy a pedir algo que al principio incomoda. Deja a la otra persona fuera del encuadre por unos minutos, no porque no importe, sino porque su imagen, si aparece demasiado pronto, arrastra consigo guiones enteros, promesas rotas y escenas que tu sistema convertirá en ruego. Y aquí no vinimos a rogar. Vinimos a recordar la parte de ti que emite sin mendigar. Piensa en la emoción como si fuera una fragancia muy precisa que el sueño va a rociar sobre tu campo toda la noche. Si eliges una fragancia pesada saturada de ¿por qué no está?, despertarás con resaca de ausencia y esa resaca te hará buscar pruebas de vida en la pantalla. Si eliges una fragancia limpia que huele a ternura estable o a complicidad tranquila o a seguridad sin testigos, despertarás con el cuerpo lleno de una certeza que no necesita confirmación inmediata. Y esa certeza, paradójicamente, es la que primero te ahorra movimientos vacíos. Y luego, como quien no quiere la cosa, empieza a sentirse al otro lado como un tirón suave que invita en vez de empujar. Por eso el mapeo emocional empieza en tu archivo de sensaciones, no en tu archivo de historias. Quiero que cierres los ojos y repases, no los hechos, sino las temperaturas, los ritmos, los sabores del cuerpo cuando te sentiste en casa con alguien o incluso contigo. Esa tarde en que reíste sin demostrar nada. Esa charla donde entendiste que no tenías que hablar para estar. Esa caminata lenta en la que tu hombro dejó de ser armadura y por un rato fue hombro nomás. Esos segundos en los que una mirada te trató como si el mundo hubiera encontrado su sitio. No conviertas eso en película. Conviértelo en textura, porque la textura es la que el subconsciente copia con fidelidad, mientras que la película trae consigo diálogos que le devuelven a la mente la tentación de controlar. Tal vez al intentar evocar esa textura aparezcan imágenes contaminadas, escenas que fueron hermosas pero están atadas a un clavo que aún lastima. Si sientes la punzada de la carencia como un latigazo fino detrás de las costillas, suelta esa escena, no porque niegues lo vivido, porque hoy tu laboratorio exige pureza. Una emoción ancla no es un altar al pasado, es una corriente de presente que se activa al recordarla. Si al tocarla tu cuerpo se expande sin pedir explicación, se abre el pecho 1 milímetro y los hombros pesan menos, esa emoción sirve. Si al tocarla tu cuerpo se encoge, se acelera la respiración o aparece el impulso de revisar el teléfono, esa emoción no sirve hoy. No la juzgues. Déjala donde está y busca otra textura. Puede ser todavía más pequeña de lo que imaginabas. Puede ser el calor de una mano sobre la tuya en un mercado, el olor de su piel en una mañana que no tenía prisa, el silencio compartido frente a una ventana. Incluso puede ser un instante contigo, una tarde en la que te sentiste orgullosa de tu hacer, un amanecer que te sorprendió fuerte, porque la emoción ancla es tu perfume. Y si tú no puedes olerlo sin ahogarte, el sueño no tendrá con qué trabajar. Cuando la fragancia aparezca, no la nombres, nómbrala menos y siéntela más. Deja que sea un peso específico bajo el esternón. Permite que se vuelva tacto en tus dedos. Que tenga un color tenue que podrías pintar si te lo pidieran. Que tenga un ritmo que acompase tus 5 y 5 sin forzarlo. Imagina que la sostienes como una taza tibia, que no se derrama si no la aprietas, que no se enfría si no la olvidas. Y en ese sostener algo delicado sin miedo, empieza a dibujarse una habilidad que te servirá más allá de esta práctica, la habilidad de cargar belleza sin convertirla en exigencia, porque esa es la diferencia más fina y más poderosa entre atracción y persecución. La atracción carga belleza y la deja respirar. La persecución la asfixia pidiéndole garantías. Y tu cuerpo, que aprende por ejemplos, necesita que le muestres esta noche cómo sostener sin apretar,
Si lo haces bien, mañana lo harás solo cuando la vida te ponga frente a esa persona o a cualquier otra situación importante. Déjame contarte cómo se ve esta alquimia cuando ocurre en alguien que estaba convencido de que nada podía cambiar en su plano interno si el afuera no se movía. Imagina a una mujer que regresaba cada noche a la escena del crimen como si la repetición pudiera absolverla. Se acostaba con la película del adiós una y otra vez, buscando en el gesto final una pista que reescribiera el final, y cada mañana amanecía agotada, con más hambre de pruebas que el día anterior. Cuando por fin se permitió escuchar que su cuerpo no toleraba esa imagen sin que la sangre se llenara de adrenalina, encontró otra textura casi ridícula de lo pequeña que parecía. La tibieza de su mejilla apoyada en un suéter gris un día de lluvia mientras miraban por la ventana cómo la ciudad bajaba el volumen. No había promesas, no había declaraciones. Había un pulso acompasado y el ruido del agua cayendo. Decidió trabajar con eso, no con el discurso. Y durante 6 noches, tras sus 5 y 5, se dejaba atravesar por la tibieza de su mejilla sobre ese tejido y por el murmullo de la lluvia. Al despertar la primera semana no hubo mensajes, pero hubo algo más raro e infinitamente más valioso. Su mano ya no volaba al teléfono como un resorte. Sus hombros no se levantaban como alas recortadas. Su voz en el espejo no sonaba a juez. Y en la 9ª mañana apareció lo que el ego insaciable llama prueba y lo que el cuerpo reconoce como consecuencia. Un "no sé por qué soñé con vos", escrito por el otro a las 7:17. Y ella, por primera vez, no sintió que su vida dependiera de ese texto. Lo agradeció, respondió desde el centro y siguió su día con la fragancia encendida, porque había aprendido a sostener sin perderse. Con ese ejemplo no te prometo una fórmula mecánica, te muestro el patrón que el cuerpo de cualquiera puede aprender si dejamos de intoxicar el laboratorio con historia, cuando lo que la química necesita es esencia. Y si resuena contigo, te invito a un acto de valentía suave que cambia el juego. Renuncia esta noche a la tentación de convocar escenas que te lleven a pedir. Renuncia a las frases internas que te ponen frente a un jurado. Renuncia a usar tu ancla como excusa para imaginar una llamada que todavía no existe. Aliméntate de esencia. Deja que el sueño copie temperatura, textura y ritmo. Porque el subconsciente entiende mejor el lenguaje sensorial que el verbal. Y cuando despierta con esa temperatura, convoca sin pronunciar, como un campo que emite un aroma que los animales reconocen sin haberlo estudiado. Tal vez te preguntes cuánto tiempo sostener la ancla antes de dormir. Y mi respuesta, fiel a lo que hemos construido, es menos una cifra que un sentir. Sosténla hasta que se vuelva estable y ya no te arrastre, hasta que puedas sentirla y respirar al mismo tiempo sin apneas de ansiedad, hasta que notes que la exhalación se hace larga por sí sola y la mandíbula se olvida de apretar. Ese es el punto justo. Un par de minutos después del 5 y 5 suele ser suficiente para una noche. Y recuerda que el resto del trabajo lo hará el sueño si no lo invades. Por eso, si te despiertas en la madrugada por unos segundos, no traiciones lo sembrado con luz azul. Devuélvete a esa fragancia en 30 segundos de silencio íntimo. Siente otra vez la taza tibia en las manos. Escucha la lluvia imaginaria en la ventana. Apoya la mejilla en el suéter que ya no es suéter ni es de nadie. Es textura y calor. Y vuelve a dormir. Ese sello breve convierte la impresión en grabado. Y los grabados no se borran con el primer gesto del día. No confundas pureza con frialdad. La emoción ancla no te pide que te vuelvas de piedra. Te pide que te vuelvas agua clara, capaz de tomar la forma del recipiente sin perder su naturaleza. Si una lágrima quiere salir mientras sostienes la fragancia, déjala. Siempre que no cambie el olor de la taza por el olor del miedo. Siempre que al terminar el pecho no haya quedado más pequeño. Si queda más pequeño, detuviste a tiempo la práctica. Volvamos a la respiración. Mañana será distinto. Y si hoy cuesta elegir una fragancia porque todas parecen contaminarse, puedes usar una emoción ancla completamente tuya que no esté atada a nadie. El orgullo de un logro, la calma de una tarde en soledad buena,
la risa que tuviste con amigas que no te piden puesto, el abrazo de alguien de tu familia que no negocia. Lo que importa no es la etiqueta, lo que importa es el efecto en tu musculatura. El dato es fisiológico, no literario. En esta fase también es donde muchos estropean su avance por querer garantizar resultados con intensidad. Creen que si sienten más fuerte funcionará más rápido, que si evocan escenas más encendidas, el otro despertará en llamas. Y olvidan que el sistema nervioso lee intensidad sin contenedor como amenaza. Entonces encienden fuego de artificio, y a la mañana siguiente hay humo, no luz. Por eso el mantra secreto de esta parte es menos. Es más si ese menos es verdadero. Una ancla escogida con pureza, sostenida con calma, repetida con constancia. Vale más que un collage de emociones grandilocuentes que te desvelan. Y aunque el ego reclame espectáculo, tu cuerpo, que ya probó un poco de paz, sabrá orientarte hacia lo que de verdad alimenta. Confía en ese gusto nuevo. Ahora nota lo que empieza a cambiar en el día cuando la noche trae ese perfume. Quizá alguien te mire y no sepa que es exactamente distinto. Quizá en la mañana te sorprendas con una paciencia que ayer no tenías en el tránsito. Quizá al ver su nombre en una lista no se te dispare el corazón como un pájaro encerrado. Quizá al preparar café una parte de ti sonría sin razón. Esos son los primeros signos de que la imprenta nocturna trabaja a favor. Y en ese estado el contacto que llegue, si llega a un campo donde no tropezará con cables pelados. Llegará a tierra fértil, y aunque el impulso natural será correr a quemar etapas, quédate con la melodía. Deja que el día la escuche y la repita sin palabras. Así la resonancia crece y no se rompe. Este mapeo que hoy aprendiste es la bisagra entre el descanso y la atracción. Y como toda bisagra, cumple su función cuando está bien engrasada. Por eso vas a volver a él cada noche con curiosidad de artesana, afinando la fragancia hasta que su rastro se vuelva inconfundible para ti. Y más tarde para quien te lleva en la memoria profunda. Y como quiero que veas lo que ocurre cuando esta bisagra cierra perfecto. En la siguiente parte voy a mostrarte cómo se traduce en la vida de alguien que dejó de necesitar evidencias inmediatas. Y, al hacerlo, empezó a recibir señales que no se pueden fabricar. Vas a conocer el caso de una persona que, sosteniendo su ancla con humildad, convirtió una madrugada cualquiera en el comienzo de un regreso que no tuvo que rogar. Así que respira una vez más en 5 y 5. Siente la taza tibia en tus manos invisibles. Deja que el pecho se expanda 1 milímetro. Y acompáñame a ver cómo se ve la evidencia viva cuando el laboratorio está limpio. Y la melodía correcta suena por dentro antes de sonar afuera. Y si llegaste hasta aquí, con el pecho un poco más abierto y ese silencio bueno ocupando el lugar que antes llenaba la prisa, quiero que te lleves algo más que una idea. Llévate la certeza de que esta noche puede ser distinta si eliges ser distinta tú. Porque ahora sabes cómo preparar el terreno, cómo marcar el compás y cómo perfumar tu campo con una emoción ancla que no hiere. Y cuando eso ocurre, el mundo empieza a moverse hacia ti de una forma que no exige anuncios, solo coherencia. Así que, antes de cerrar los ojos esta misma noche, date el regalo de practicar lo que aprendiste, no para comprobar nada de inmediato, sino para permitir que tu biología haga lo que sabe hacer cuando no la interrumpimos. Y mientras lo haces, quédate conmigo más allá de este video. Porque lo que viene es el pulso que convierte esta práctica en un hábito que se sostiene en el tiempo y crea resonancia, día tras día, amanecer tras amanecer. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque en el próximo episodio voy a guiarte por la secuencia cíclica de 7 amaneceres que evita que la mente se acostumbre y que la emoción se apague. Una rotación precisa de matices que mantiene vivo el magnetismo sin que tengas que forzarlo. Además, voy a darte el segundo gatillo avanzado para tus microdespertares. Esa llave diminuta que, usada en el segundo exacto, sella todo el trabajo y hace que tu campo se vuelva inconfundible. Y un cierre vibracional que evita que el impulso se enfríe cuando llegan las primeras señales. Y si sientes que este contenido te ha sostenido,
cuídalo como cuidas lo sagrado. Deja tu like para indicarle a esta plataforma que esta es la clase de mensaje que vale la pena llevar más lejos. Comparte este video con quien sabes que necesita dormir en paz para volver a elegir desde el poder y no desde el miedo. Y cuéntame en los comentarios con qué emoción ancla vas a trabajar hoy. Porque leerte también afina el campo y multiplica la intención de todos los que estamos practicando juntos. No te vayas sin suscribirte, porque cada semana vamos a profundizar en piezas que aquí apenas rozamos. Cómo mantener la coherencia cuando el día... Cómo responder a los no sé por qué, sin romper la energía que los trajo. Cómo sostener tu identidad cuando el contacto aparece para que el vínculo no se repita desde la carencia. Y cómo convertir tu noche en un laboratorio de abundancia que no solo ordena el amor, sino el trabajo, la creatividad y la salud. Y si ya estás dentro, escríbeme "Empiezo hoy", para sellar el compromiso contigo y con este ritual. Porque cuando el cuerpo escucha tu palabra y la ve cumplirse, te cree más rápido y te lleva más lejos. Y mientras eso ocurre, recuerda esto que quiero que te acompañe como una brújula discreta. No estás mendigando respuestas, estás encendiendo un faro. Y los faros no corren detrás de los barcos. Permanecen iluminando hasta que la costa se convierte en el lugar donde todo el que busca encuentra. Dale a suscribirse y a la campanita ahora. Respira una vez más en ese 5 y 5 que ya reconoces. Siente la taza tibia de tu ancla en las manos. Deja que tu pecho diga, ya está aquí, sin necesidad de gritar. Y permite que la noche haga su trabajo. Yo te espero en el siguiente video para seguir afinando esta música contigo. Hasta entonces, que tu descanso sea tu mejor argumento y tu presencia, desde mañana, la señal que nadie pueda ignorar.